Hola compañeros, buenas noches. A mí me tocó el tema similitudes y diferencias entre el paro cívico de 1977 y el paro nacional del 2019. Para definir pues la similitud y diferencia entre estos dos acontecimientos políticos sociales a nivel nacional, pues el paro cívico de 1977 y el paro nacional del 2019, pues debemos decir que la protesta social en Colombia ha sido pues desde sus inicios satanizada, puesto que a las oligarquías colombianas no se le beneficia pues de ninguna manera que el orden de cosas o el statu quo se desordenen o sean susceptibles a cambios. También quiero decir que pues, es indicado poner sobre la mesa panoramas del país con respecto pues, a las oligarquías y el manejo que esos pequeños grupos de poder privilegiaron han ejercido para sus beneficios particulares pues, sin velar por los beneficios comunes. A lo largo de la historia pues, de Colombia se ha visto que la violencia y la corrupción han sido pues, dos herramientas frecuentes para conseguir y defender intereses simbólicos, sociales, económicos, ideológicos, culturales, religiosos y que gracias al discurso que se han legitimizado. Esto lo encontramos en Caballeros 2018. También podemos decir que partiendo de este dicho contexto, pues es posible hallar la primera similitud y es que la población civil pues siempre ha estado cansada del rumbo que las oligarquías pues dan al país, por ello pues manifiestan en su contra y convocan a diversos sectores del país, especialmente sindicatos, pues para dirigir esta protesta a nivel nacional y exigen una solución específica al gobierno de turno. Convocan también el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 en Colombia, pues fue convocado y organizado por el Movimiento Social Obrero, en cabeza pues de los sindicatos, como yo ya les había comentado, la Unión de Trabajadores de Colombia, la Confederación de Trabajadores, la Confederación General de Trabajo y la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. Pues ahora bien, el paro del 21 de noviembre del 2019 en Colombia pues fue convocado y organizado pues por diversas organizaciones de diferentes sectores del país, como fueron los obreros, el magisterio, artistas, estudiantes, comunidades indígenas y negras, estudiantes entre otros. Pues en este aspecto pues es posible indicar la primera diferencia y es el paro de 1977 fue convocado pues solamente por sindicales obreros y en el año 2019 tuvo pues una participación en su convocatoria mucho más amplia y participativa. Las razones las razones para convocar, las centrales obreras pues expresaron varias razones para convocar a este paro cívico. La más destacada dirigida directamente entonces al presidente Alfonso López era pues acordar la brecha entre las poblaciones campesinas y la urbana frente a las medidas lesivas contra los trabajadores colombianos y pues exigir la forma de las políticas laborales del país. Pues si bien se analiza pues los puntos, estos puntos estaban pues centrados claros en el sector obrero. Veamos algunos de los puntos y algunas diferencias de las cuales hicieron posible estos paros. En 1977 pues hubo el aumento de los salarios por encima del 50%. También en el segundo punto la congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y las tarifas de servicios públicos. Tercero, la suspensión del Estado, del sitio y respeto de las libertades políticas y sindicales. Cuarto, la derrocación del estatus docente, reapertura y desmilitarización de las universidades, adjudicación de un presupuesto más adecuado a sus necesidades. Quinto, abolición de las normas de reforma administrativa para que los trabajadores de servicios del Estado puedan disfrutar del derecho de la asociación, contratación colectiva y huelga. Sexto, la entrega inmediata a los campesinos de las haciendas afectadas por el INCORA. Y octava, tenemos la jornada de 8 horas y salarios básicos para los trabajadores del transporte. Eso sucedió en 1977.
Ahora en el 2019, la primera convocación era retirar el proyecto de reforma de la ley tributaria. En segundo lugar estaba la disolución del SMA. En tercer lugar, pues no presentaban ante el Congreso la reforma pensional. En cuarto lugar, no presentaba la reforma laboral. En quinto lugar, los cumplimientos pues, de los acuerdos firmados con las organizaciones indígenas, estudiantes y FECODE. Y en sexto lugar, los cumplimientos de los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba. ¿Cuáles fueron como los propósitos de esas manifestaciones? Pues las mencionadas pues agrupaciones obreras del paro de 1977 tuvieron un objetivo en común. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Pues era buscar la manera de avanzar hacia otra toma real del poder en el aspecto político especialmente. Pues este objetivo podría decirse que era compartido en diferentes movimientos, sean los femeninos, los estudiantiles, el étnico, entre otros, pues al final siguieron pues a Chila en el 2011. Cada uno de estos grupos componen el movimiento social y buscaban ganar espacios tanto en el campo político, cultural, moral y lo espiritual. Pues a profundidad lo que ellos buscaban, los líderes del paro, era mayor protagonismo y capacidad de interlocución pues ante el gobierno y ante los grupos armados. Pues en estos últimos era pues la pieza clave para el poder que había adquirido, era incidir pues en cierta medida a la estabilidad del país. También al llamado pues, de los líderes del paro se unieron otros sectores sociales que se encontraron justa en esta lucha y que en algunas maneras se beneficiaran y llegaran a concretar las diferentes exigencias. Otra cosa que pasó fue la respuesta pues, del gobierno, que era la respuesta pues, de los altos funcionarios del gobierno, que fue pues, represiva, ordenando pues, por el medio del decreto del 2004 el arresto inconmutable de 30 a 180 días a quienes dirigieran, promovieran y fomentaran pues, o estimularan en cualquier forma el cese total o parcial o continuo o escalonado pues, de las diferentes actividades normales de carácter laboral o cualquier otro orden. Eso lo encontramos en El Espectador el 20 de noviembre del 2019. Pues tan solo en un día el saldo fue de 100 detenidos, entre ellas varias personas que trataron de cortar la vía de salidas a los llanos orientales, pues en la ciudad de Bolívar, el más populoso sector de la capital. Los manifestantes de las clases más bajas de la capital pues exigían el arreglo de los servicios públicos básicos y el Estado respondió con represión. Como ustedes bien saben, pues el Estado nunca ha estado de acuerdo con esto de las protestas y que haga manifestación y nada. Ellos siempre, lo que ellos han dado siempre respuestas es que ellos quieren callar a la gente y no dejar pues que las personas hagan su protesta pacíficamente ni nada, porque pues ellos no les conviene como gobierno pues hacer esta clase que el pueblo pues sea escuchado y sea pues el pueblo se manifieste ante tantos atropellos y tantas irregularidades pues que hace el gobierno con el mismo pueblo, ¿no? Entonces los logros que se realizó en este paro cívico de 1937 consiguió la conformación pues, del Consejo Nacional Sindical, que exigió un reajuste salarial del 50%, congelación pues, de los precios y el levantamiento del estado del sitio. En cuanto al paro nacional del año 2019, pues se pudo destacar como logro la visibilización pues, del no cumplimiento de los acuerdos de paz pues, por parte del gobierno de Duque, cuestión que empezó pues, a generar debate en la política internacional. Pues además se logró poner sobre la mesa el debate del desmonte de lo que fue el SMA y de la gran cantidad de gastos públicos dirigido pues, a esta fuerza pública
en detrimento de otros aspectos relevantes como el mantenimiento pues, de las universidades públicas. Pues en conclusiones, compañeros, pues resulta pues esencial analizar pues el hecho histórico del paro cívico de 1977 como un suceso impulsado y encabezado por los movimientos sindicales obreros, pues que esto también necesitó pues del apoyo de la clase social explotada y oprimida, pues debido a que pues a su mayoría de estos obreros hacían parte de ella y al mismo tiempo pertenecían pues a un movimiento social. Pues pueden ser las minorías étnicas, movimientos estudiantiles, movimientos femeninos y que también pues al mismo tiempo estos sujetos pues son parte pues de lo que fue el movimiento popular que aglutinaban pues a todos estos sujetos, el pueblo. También decimos que cómo se pudo observar que los dos procesos de estas protestas de carácter civil se han levantado pues en contra de los gobiernos de turno y han exigido cambios verdaderos en los órdenes políticos. Y lo anterior pues permite ver que en términos generales la situación política pues no presenta muchos avances y que el pueblo pues continúa afectado pues por la pobreza, el desempleo, la desigualdad social, entre otros. Y aquí tenemos la bibliografía de donde mi persona pues sacó todo esto que tiene que ver con el movimientos, con los paros cívicos que se realizaron en ese tiempo. Si alguno está interesado, puede buscar los artículos en estas diferentes bibliografías y se va a dar cuenta pues de cómo fue más todo este proceso. Muchas gracias por su atención.